Bueno, como dice en Mateo 18:20, porque donde están congregados dos o tres, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Amén. Bueno, vamos a pedirle al Señor por los hermanos que no pudieron estar aquí o que no quieren estar aquí. Más que nada es eso, que no quieren estar aquí. Dice el Salmo 60, David compuso este himno para que sirviera de enseñanza. Lo compuso cuando luchó contra los arameos que vivían en la región noreste de Mesopotamia y en la parte central de Siria. En esa ocasión Joab regresó y venció a 12,000 edomitas en el Valle de la Sal. Instrucciones para el director del coro: este himno deberá de cantarse con la melodía El lirio del pacto. Dice: Dios mío, tú te enojaste, te alejaste de nosotros y nos destruiste. Ahora vuelve a ayudarnos. Sacudiste la tierra y se llenó de grietas. Sánala, ¿por qué se desmorona? Nos has dado pruebas muy duras, nos has dado de beber un vino que nos hace tropezar. Nosotros te somos fieles, respóndenos, sálvanos con tu poder. Dinos qué debemos hacer para escapar de las flechas. Así, ese pueblo que amas quedará a salvo. Desde tu templo has declarado: cuando yo triunfé, repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquem y las del valle de Sucot y las tierras de Galat. Son mías al norte. Están las tribus de José para proteger a mi pueblo, y en Judá ha puesto al rey. Los de Moab son mis esclavos, Edom es mi propiedad, y el territorio filisteo lanzó gritos de victoria. ¿Quién quiere llevarme hasta la ciudad con muros? ¿Quién quiere enseñarme el camino que lleva a Edom? Tú, Dios mío, te has alejado de nosotros y no sales a pelear a la frente de nuestros ejércitos. La ayuda humana resulta inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú los vencerás con tu ayuda, saldremos victoriosos. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo 91. Bueno, mis muy amados hermanos, mucha gente, hoy es un día de fiesta, es en el mundo, y digo en el mundo, no como una expresión de todo el mundo, sino como una expresión de que se celebra el día del nacimiento de Jesús. Sabemos, hermanos, que no nació Jesús el 25 de diciembre. No hay manera de explicarlo, ni de comprobarlo, ni por más cuentas que hacen algunas personas romanistas que quieren encajar a fuerzas el 25 de diciembre como el día que nació Jesús, no hay manera de comprobarlo. ¿Por qué Dios no dejó el día del nacimiento del Señor? Porque para Dios, nuestro Padre, es más importante celebrar su muerte que su nacimiento. Sin embargo, sí se celebró el nacimiento de Jesús en la Biblia. Y lo vamos a estudiar hoy. Ahora, la fecha, porque aquí hay una gran controversia a nivel mundial cristiana, de que si es pagano, que si no es pagano, que los que lo celebran el día 25 se van a ir al infierno, que los que no lo celebran son los que se van a ir al infierno, y hay una discusión teológica del tamaño del mundo. Mis muy amados hermanos, este no es un tema de salvación. Aclaro eso primero. Si usted celebra o no celebra, ojo, entender por celebrar, no como el mundo. Porque si nosotros lo hacemos como lo hace el mundo, hablando de la gente que no conoce de Cristo, pues entonces estamos mal. Pero es la mejor ocasión que puede tener usted con los que no conocen del Señor para predicarles el Evangelio. Porque todo el mundo habla de eso. La palabra Navidad, que viene de latín natividad,
que significa nacimiento, hablan del nacimiento de Jesús, aunque ya todo el mundo ponga a Santa Claus y a los Reyes Magos y quieran quitar a Cristo del medio de la ecuación. Porque la mercadotecnia no quieren hablar de Jesús, quieren hablar de que gaste, de que consuma. Sin embargo, se sigue diciendo que fue el día del nacimiento del Maestro. Y aunque no fue este día, tenemos que aprovechar la ocasión para predicar a Cristo. Ahora bien, si es pagano, mi hermano, la gente no ha entendido que cuando hablamos de paganismo, el día no lo hace si es pagano o no, porque si esas vamos, todo es pagano. ¿Qué días de la semana vivimos? ¿Sabía que cada día de la semana está dedicado a un dios romano? Lunes a la luna, martes al dios de la guerra, Marte, miércoles al dios de Mercurio, jueves a Júpiter, el que era supuestamente el principal de sus dioses, viernes a la diosa Venus, sábado a Saturno. En fin, cada día de la semana es pagano, si lo vemos en nuestro calendario grecorromano. Domingo al sol, que era el dios más importante de ellos, el dios sol. Entonces, hermanos, cuando uno ve eso, yo a veces veo pastores, sin ofender a ninguno que escuche este audio después, que usan corbata, ¿no? Yo usaba corbata, de hecho, siempre. Pero me di cuenta que pues nomás es un mero trámite. Hay ocasiones que se tiene que usar. Pero ¿sabían que la corbata tiene origen pagano? Se inventó para la diosa Isis. ¿La corbata? Era un símbolo para decir que le pertenecías a esa diosa. Que el aguinaldo tiene origen pagano. Así que si alguien recibió aguinaldo aquí, no, ¿verdad? Nosotros nomás, Lucy, pero los que estamos en las ventas y en los negocios no recibimos aguinaldo. Nosotros no recibimos aguinaldo. Pero los que trabajan y reciben aguinaldo, ¿a poco porque son cristianos y no celebran Navidad? ¿Por qué no dicen, no, tampoco quiero el aguinaldo, también es pagano? Es si lo recibe. Entonces, sí me estoy explicando. No podemos criticar por el paganismo de algo. Porque muchas de las fiestas el Señor las convirtió del paganismo para que su pueblo celebrara a Él. La idea era buena, pero como siempre toda idea buena se corrompe. Pero nosotros hoy vamos a estudiar qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted tiene la oportunidad de mañana mandar un mensaje, un audio, platicar con alguien, de que le van a preguntar si lo celebra o no lo celebra, no importa, pero alguien le va a preguntar. Si usted no celebra la Navidad, bien. Bien, si usted la celebra, bien. Pero alguien nos va a preguntar, ¿por qué la celebras? Si eres cristiano, y le vas a citar la Biblia. ¿Pero qué le va a decir si no sabe? Tiene que conocer qué va a decir. Y si no la celebra, también le van a preguntar, ¿y usted por qué no la celebra? Porque la Biblia no viene como usted la celebra. Y le cita la Biblia. Es el pretexto ideal para hablar de Cristo, de que nació, sí, se hizo hombre y murió por nosotros. Eso es lo que tenemos que predicar. Pero tenemos que hablar cómo nació, de dónde salió, por qué Cristo es el Mesías prometido. No vamos a estudiar los cientos de profecías que se cumplieron en él. Vamos a estudiar nada más 3 básicas que se cumplieron en él. Pero antes de citar la palabra de Dios en Cristo, quiero que leamos 2 capítulos que le va a dar paz a su corazón. A los que lo celebran y a los que no lo celebran. Primero vamos a Romanos capítulo 14. Y después vamos a estudiar la Navidad. Pero la Navidad verdadera. Romanos capítulo 14. ¿Ya llegaron ahí? Miren, hermano, esto no los tenía. Y ahorita que tenían alabanza, me acordé de ellos. Dios sabe por qué. Romanos 14, verso 5.
Bueno, vamos a leer desde el 4. Bueno, desde el 2. Pues es que hay que entender el contexto, hermano. Dice la palabra de Dios: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Se refiere a aquellos que guardan el no comer los animales impuros o los animales puros, o el que hace un ayuno que le llaman parcial. Que tú no juzgues al que lo hace y ellos no deben de juzgar al que no lo hace. ¿Sí está entendiendo? Pero ahora vamos a seguir el contexto. Verso 4. ¿Tú quién eres? Fíjese las palabras claras. Que juzgas al criado ajeno. Para su propio señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién es el que nos da el carácter de hacer o no hacer? Dios. Poderoso es el Señor para que usted esté firme. ¿En qué? En su convicción, mi hermano. Aquí no hay una imposición. Dios está diciendo, el que hace algo o no lo hace, para el Señor lo hace. Ahorita lo vamos a leer. Verso 5. Uno hace diferencia, y ponga mucha atención aquí, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿en dónde? En su propia mente. En su propia mente. Es decir, esos que dicen que el Sabbat es el sábado, que el Shabbat es el sábado, y ellos apartan el sábado para el Señor, bueno, ellos creen que es ese día. ¿Están convencidos en su mente que es ese día? ¡Gloria a Dios! Nosotros celebramos el domingo la acción de gracias. ¿Estamos convencidos en nuestra mente que es el domingo? ¡Gloria a Dios! Hay distinción entre día y día, pero si estamos plenamente convencidos, estamos con Dios. Porque ¿para quién lo hacemos? Para Dios. Hay gente que celebra el día 25 y hay cristianos que no lo celebran. Si están convencidos en su propia mente, para el Señor lo están haciendo. Claro, el que no lo celebra, para el Señor no lo celebra. Y el que lo celebra, no lo celebra como para el mundo. Lo celebra para predicar y hablar de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Vea lo que dice, está muy clarito el tema. Número 6. El que hace caso del día, lo hace ¿para quién? Para el Señor. Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Cuál es la importancia entonces? ¿El día o la acción de gracias? La acción de gracias. Esa es la importancia, mi hermano. No es el día, es la acción de gracias que haces por ese día. ¿Sí está entendiendo eso? Amén. El Señor dice ahí que es para el Señor lo hace y para el Señor no lo hace. Pero por las dos cosas da gracias a Dios. Si usted lo celebra, gracias a Dios. Si usted no lo celebra, gracias doy a Dios. O sea, el problema no es la forma. No es el día, perdón, sino la forma. ¿Cómo lo haces? Luego dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, gloria a Dios. Con ese contexto, ahora usted en su corazón decide qué hace. Porque lo que haga, para el Señor lo hace. Ese para el Señor lo hace quiere decir que lo hace conforme A su voluntad. a su voluntad de Él.
O sea, si usted va a irse con los parientes y va a sacar las botellas y va a hacer las cosas que a Dios no le agradan, no lo está haciendo para el Señor. Pero si usted reúne a la familia, aquellos que no conocen del Señor, y aprovecha el momento, porque ahí en su casa no va a haber bebidas, para predicarles el Evangelio aún a aquellos que todavía no lo conocen, a Dios le está sirviendo, para el Señor lo está haciendo. El problema, repito, es que nos criticamos demasiado, los cristianos, se nos olvida lo más importante, el Señor. Si lo haces para el Señor lo haces, y si no lo haces para el Señor no lo haces. No importa cuál es el día. Ahora hay cosas que al Señor no le agradan, que esas sí están prohibidas, no. Porque sí celebraron el nacimiento del Señor, no pusieron el día, pero sí se celebró y lo vamos a ver. Y lo celebraron los ángeles. Bien, ahora vamos a ver Colosenses 2. Colosenses 2. Para poder entender, y usted va a tomar en su corazón, mi hermano, es decisión individual o de familia. Porque aunque uno quiera, si la familia no quiere, pues usted no se va a poner en contra de la familia. Colosenses 2, verso 16. Espérenme, no voy a decir luego otra vez para atrás. Desde el 13. Colosenses 2, 13. ¿Listos? Vean lo que dice ahí. Aquí empieza que Dios nos limpia de todo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. ¿Usted tiene a Cristo? Sí. ¿Usted creyó en el Señor? Sí. ¿Usted sabe que resucitó de los muertos? ¿Usted sabe que Él lo hizo salvo? Entonces todos sus pecados fueron perdonados. 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Ya no hay nada que a usted le condene, porque usted ha creído, ha sido limpiado de sus pecados pasados, presentes y los que va a pecar. Eso no nos exime de que podemos pecar, porque si estamos en Cristo, buscamos la santidad, ¿cierto? Amén. Pero somos débiles y podemos tropezar. Por eso Cristo murió por los pecados, incluso futuros. Vea bien el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Cristo en la cruz derrotó a Satanás y a la muerte. Ya nadie está por encima de Cristo. Por eso, si usted recuerda el Evangelio, dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él es el Rey y Señor de señores. Ya tiene Él el trono. Ya el reino de Dios se inauguró con Cristo. Por eso les digo que el reino se había acercado. Ya está el reino. Pero no para que uno sea el presidente. No. El reino es de Él. Nosotros somos sus siervos. Vea el verso 16. Por tanto, como Él ya derrotó a todo, nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Entiende eso? Si lo que usted hace es para el Señor, no podemos juzgarlo. Si no lo hace como el Señor, tenemos que exhortarlo. ¿Sí me entendió? Sí, por ejemplo, volvemos al 25, que es nuestro tema. Si alguien en Cristo dice, bueno, la Biblia no me prohíbe celebrarlo porque yo voy a hacerlo para la gloria del Señor, y ese día, para ahí en medio de toda la cena, antes de que empiece la convivencia, hermanos, antes de que empecemos, vamos a predicar qué se celebra, qué pasó, qué dice la Biblia, cómo nació Cristo y para qué nació Cristo. Lo está haciendo para la gloria del Señor.
Pero si usted ni se acuerda del Señor, entonces no lo estás haciendo bien. Mejor no lo hagas. ¿Entendió? Dice bien claro, por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Porque había una controversia tremenda, hermanos, en esa época. Los judaizantes querían imponer toda la ley. Y querían que se celebraran las 7 fiestas judías. Y querían que celebraran todos los días sabbats de reposo en sábado, no el día domingo. Entonces, lo que está tratando de aclarar Dios por medio de Pablo es, ya Cristo derrotó todo eso, porque entonces era sombra. Vea lo que dice el verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Todo lo que hagas para la gloria de Él es correcto. Pero basándote en su palabra. No inventes cosas nuevas. Porque no falta el evangelista o el predicador que quiere inventar cosas nuevas sin basarse en la palabra de Dios. Como luego que se disfrazan de payasitos y en la iglesia hacen chistes y bailes y no. Usted tiene que respetar el lugar del Señor. Es para predicar el evangelio. La congregación. Si usted en casa tiene otro tipo de formas, pero predica el evangelio, pero en la iglesia se respeta. No sé si me explico. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en las iglesias hoy en día? Porque han convertido en circo a las iglesias. Hacen muchas cosas para ganar gente, pero no para predicar el evangelio. La gente que viene a la iglesia debe de venir porque quiere aprender del evangelio, porque quiere aprender de Cristo. No podemos traer gente aquí porque cantamos bonito, porque bailamos bonito, porque ponemos payasos, porque entonces estamos fuera de Cristo. Dios no nos mandó ir y decirle a todo el mundo Dios te ama. Dios nos mandó ir y predicar el evangelio. Dile a la gente que se arrepienta, que es pecadora y que hay un Salvador y puede ir al cielo. Porque si usted va y le dice a la gente, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, pero no le confronta el pecado, va a estar aquí igual que si estuviera en el mundo. Y eso no funciona. ¿Por qué cree que se llama la congregación de los santos? Porque somos apartados del pecado. Porque estamos en la lucha con nuestra carne. Él sabe que somos débiles, pero Él nos da la fortaleza para luchar. Entonces, aquí es clara la palabra. Todo es sombra de Cristo. Este día pagano para muchos, porque se basó en una fiesta saturnalia. Hoy no vengo a hablar de eso. A mí me da mucha tristeza cuando la gente dice, ay, que el pastor cada año va a predicar del nacimiento de Jesús, pero hay contextos diferentes que enseñamos cada año, como este. Aunque la fiesta sí tuvo un origen pagano, o sea, el día más bien, no la fiesta, porque la fiesta es diferente, se transformó para la gloria de Dios, para que aprovechemos. Ahora, como ya vimos ahí, es lo que tengas en tu corazón. Si a usted no le gusta, no lo haga. Para el Señor no lo hace. Si usted lo hace, para el Señor lo hace. Pero siempre con el contexto bíblico. Nunca haga algo sin estar de acuerdo en la Escritura. Prediquemos a Cristo. Ya entendimos con estos 2 capítulos, tanto de Romanos como de Colosenses, la importancia de no discutir entre hermanos. Porque no es un tema de salvación. Si usted celebra o no, no se va a ir al infierno. Porque su salvación no depende de ese día. Depende de su fe en Cristo Jesús. En que cree en Él. En que Él le salvó. En que lo acabamos de leer. En que Él ya clavó en la cruz todos los decretos de sus pecados. Todas esas reglas. Todo eso que Satanás tenía apuntado para acusarlo. Están en la cruz del Calvario. Somos limpios. ¿De cuántos pecados leímos ahorita? Todos. De todos.
El que cree en Cristo. Gloria a Dios. El que lo aceptó. Y el que obedece, obviamente, porque el Señor mismo lo dijo, el que me ama, obedece. Pues es triste que luego no venga la gente. Porque no han entendido. O sea, Él es primero. Duele, hermanos, duele en el corazón de un pastor. Duele. Porque es la batalla de todo pastor. A veces los pastores ahora sí entendemos a Jeremías. Imagínense por el éxito de Jeremías. Nadie le creyó. Nadie en todo Israel. Y dicen que era el llorón. No, hombre, fue el más valiente. A otros les creyeron un poco. Pero usted vea la vida de los profetas, ¿no era sola? No se la pasaban en lugares apartados. Porque los veían con odio. Y así estamos los que creemos en Cristo de corazón. No nos quieren. No nos entienden. A veces uno le ve la cabeza, bueno, pues ¿qué digo? ¿Qué les digo ahora? Pues soy el Evangelio. No puedo decir otra cosa. Ahora vámonos al Evangelio. Porque para eso vinimos. Ya entendimos el contexto. Ya usted en su corazón. Pero ¿qué vamos a hablar de Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Dónde comenzó la promesa del nacimiento del Mesías? Vamos a leer 3 versículos de Isaías. Hay muchos, hermanos, pero me voy a enfocar a 3 de los más importantes. Vámonos a Isaías todos. Isaías, capítulo 7. Isaías 7. Aquí sí no les voy a hacer pelotas. Verso 14. Ahí nomás vamos a leer ese versículo. Isaías 7, 14. ¿Listos? Si usted lee arriba, ya se lo dejo de tarea que lee el contexto. El profeta Isaías le dice a Acaz que pide una señal para que vean que sí es de Dios lo que viene. Y el profeta, el rey Acaz, dice, no, yo no pediré una señal, no tentaré al Señor. Él no quería tentar al Señor. Sin embargo, Dios le dice a Isaías, dile la señal que voy a mandar. Y la señal aparece en el verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Dios prometió una señal a su pueblo de la salvación. El pueblo quería un salvador, guerrero. No entendieron la promesa. Desde el momento en que dice el Señor mismo os dará señal, la virgen, esa palabra virgen, si usted se va al hebreo, era doncella. Las doncellas, hermanos, eran niñas entre los 13 y los 16 años. Y hay gente que se atreve a decir, está mal traducido, debería decir doncella, por lo tanto, no, a lo mejor no era virgen. Es un error garrafal de interpretación, porque precisamente doncella era virgen. Y después la misma Virgen María nos va a hacer ver en Lucas. Lo vamos a estudiar. Ella dijo que no conocía varón. Lo vamos a estudiar ahorita. Entonces, cuando dice ahí doncella en el hebreo, se tradujo como virgen, está bien la traducción. ¿Sí? Para empezar a aclararlo. Concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, no sé por qué los traductores nos lo pegaron ahí, porque debieron de haberlo traducido. Es lo que le llamamos una literización del hebreo y nos lo dejaron en español. Lo que debería de decir es, y llamará su nombre Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. ¿Qué estaba diciendo Dios a su pueblo? Voy a venir yo mismo a salvarlos. Dios iba a estar con el pueblo. ¿Y dónde se cumple esa promesa? En Cristo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para poder estar en medio de nosotros. La promesa se cumplió con el nacimiento de Jesucristo.
¿Se acuerdan en Génesis? Me voy a ir más viejo, no lo apunté, pero se lo saben. La primera promesa de Cristo se la hacen a Adán y Eva. Cuando Dios le dice que de la simiente de Eva iba a venir el que pisaría la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan de esa cita en Génesis? ¿Por qué no dijo de la simiente de Adán? Porque Adán no iba a tener nada que ver con eso. ¿De dónde nació Cristo? De una mujer, de una Eva. No tuvo que ver el varón para que su nacimiento fuera santo también. ¿Quién engendró a María? El Espíritu Santo. Perdón, a Jesús. Perdón. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que concibiera a María? Lo que dije mal. El Espíritu Santo. ¿Sí? No hubo varón de por medio. El pecado viene por la descendencia del varón. Pero esa es otra historia. Quería que entendieran esto. Que desde Eva venía la promesa del Mesías. Ahora vámonos a Isaías, a la vueltita ahí. Bueno, en la Biblia mía, no sé la suya, capítulo 9, verso 1. Todas las promesas que vamos a leer aquí, se las vamos a ver que se cumplieron en el Evangelio. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, dice la palabra. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino de mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Cómo le llamaban a Galilea? Una de las ciudades del reino de Israel, Galilea de los gentiles. En Galilea, hermanos, donde estaba Nazaret y donde estaba Belén, en ese consorcio, se le conocía como lugar de los gentiles, porque era donde más revoltura había entre judíos y gentiles, los no judíos. Por eso era menospreciado. Por eso nadie los quería. Por eso los veían tan feo cuando Dios, por medio en su representación de Jesucristo, toma gente de Galilea. ¿Qué decía? ¿De Galilea son? ¿Se acuerdan? Cuando decían a Pedro, a Juan, ¿de Galilea? Esos galileos, porque siempre los veían como ignorantes, como los que no sabían de la palabra, porque tenían la revoltura con el pueblo gentil. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, porque estaba revuelto de gentiles, vio gran luz, que moraba en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién es la luz? Amén. ¿Quiénes estábamos en sombra de muerte? Todos. ¿No éramos muertos en delitos y pecados? Y vino la luz a sacarnos de esas tinieblas. Aquí está hablando de la promesa que venía, de la promesa que se iba a cumplir. ¿De dónde? De Galilea. De la tierra de las más desechadas de Israel. Había zonas de pobreza muy grandes. Nazaret era una de las ciudades más pobres del contorno judío. Menospreciada por los judíos porque tenían muchos gentiles. ¿Y sabe qué nos enseña eso, hermanos? Que el Señor siempre cumple. De lo más bajo saca el Señor para mostrar su gloria, no la del hombre. Vamos ahí mismo, adelantito, verso 6. ¿Ya están ahí? Porque un niño nos es nacido. Aquí viene, está hablando de quién? De Jesucristo. Hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará. Vea todos los títulos de Jesús.
admirable. Claro, ¿no? Desde ese día hasta hoy, ¿a quién es el que más habla de él? Admirable. Consejero. Toda su palabra es consejo para que vivas. Dios fuerte. Hermanos, era Dios mismo. Esos que te dicen que Jesús no era Dios, que era un ángel, ¿por qué Isaías dijo que iba a ser Dios fuerte? ¿Por qué? Porque era Dios hecho carne. Padre eterno. ¿Usted le podría decir Padre eterno a un ángel? Por los que dicen eso, pues, que Jesús era un ángel. Padre eterno. El Padre y el Hijo son el mismo. Aleluya. Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El trono de David desde ese día para siempre. ¿Qué promesa le habían hecho al rey David? Que su trono iba a ser para siempre, ¿cierto? Y en Cristo se cumplió. La promesa que le hizo Dios al rey David, que de su descendencia nunca le iban a quitar el trono. Cristo es esa descendencia. Y el rey David le dijo, Señor, a su descendiente. El Señor dijo a mi Señor. ¿Se acuerdan de ese salmo? ¿A quién se refería el rey David? A Cristo. Sí, amén, amén. Siempre ha sido Cristo. Toda la Biblia habla de Él. Y estas promesas que acabamos de leer, las tres, se cumplen en Lucas. Las tres promesas se cumplen en Lucas. Y nos vamos a ir a Lucas. Pero me falta otro, Isaías 53. Porque este es la más importante, ya no lo iba a leer. Igual en el... No, ¿en cuál? Isaías qué. Estamos ahorita en Isaías 9. ¿Y otra? ¿Ahí, hermano? No. Vamos a Isaías 53. Verso 1. Usted puede leer desde el 13 del 52. Anuncia a Isaías al Mesías, ¿se acuerdan? Verso 3:1. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es el varón de dolores. Él es al que nosotros no experimentamos y lo menospreciamos, y el pueblo de Dios, su pueblo, lo desechó. Él era la raíz de Isaí. Él es el que vino del tronco de David, como un renuevo nuevo que surgía de un árbol seco. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese versículo lo usan mal, que ahí dice que Dios lleva nuestros dolores y nuestras enfermedades. Hermanos, no está hablando de lo físico, sino de lo espiritual. Verso 3. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué está diciendo ahí? Que todo el sufrimiento de Jesús era necesario para pagar por nosotros. Fíjense, todo lo que le pasó, molido por nuestros pecados, nuestras rebeliones, fue azotado, fue dolor de dolores. Y esas llagas que él tuvo, de ese dolor, de esa maltratadez, de ese maltrato, perdón, es lo que nos da la salvación. Cuando dice que por esas llagas fuimos nosotros curados, no se refiere a enfermedades del cuerpo, sino a la sanidad espiritual del pecado. Él vino a sanarnos de los pecados, hermanos. Sí, Él tiene poder para sanar enfermedades, pero ese versículo no es de eso. Está hablando de lo espiritual, del pecado del hombre. Él murió para que pudiéramos tener salvación. Él pagó lo que nosotros debíamos y lo sigue diciendo delante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Más claro? ¿Qué hay que explicar ahí? Nada. Él es el Redentor, Él pagó. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿No se cumplió eso en la crucifixión delante de Pilato? ¿Cuándo se quejó el Señor? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quebrantándole, sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Cuando Él pagó y murió en la cruz y resucitó al tercer día, ahora vive eternamente. Él pagó, Él expió, Él limpió nuestros pecados. Hermanos, ahí está. Pero el verso 11 me interesa que lo conozcan. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará iniquidades de ellos. Hermano, ¿cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? ¿Qué fue el fruto de esa aflicción de Jesús? Su iglesia. Limpiar nuestros pecados. Él verá el fruto, dice ahí. Él está viendo el fruto. ¿En dónde? En cada uno de nosotros. Ponga atención. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Somos su iglesia. Somos los que hemos creído en Él. El Israel espiritual es Cristo. Él es Israel. Todos los que de los dos pueblos han creído en Él, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo que ahora se llama iglesia. Por su conocimiento de Él, justificará mi siervo a muchos y llevará sus iniquidades. El que conoce a Cristo y lo acepta a su sacrificio, Él quita tus pecados. Él murió, sí, pero no todos lo aceptan. Hay demasiados que hoy en día rechazan al Señor. Y unos lo aceptan a medias porque no lo han entendido. Dicen creer, pero sus obras no lo demuestran. No seamos de esos.
Vivamos a Cristo. Por tanto, verso 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Dónde está el Señor hoy? Sentado a la derecha del Padre. Y desde ahí vive su reinado. Y nosotros somos su iglesia, su pueblo, hermanos. Gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. ¿Listos? Verso 26. Si usted lee el anterior, habla de Juan. Y como Juan también fue anunciado por el mismo ángel Gabriel. Se lo dejó de tarea. Usted tiene que predicar a Cristo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿De dónde? Desde lo más lugar más pobre, de los lugares más humildes, de los lugares más sencillos y despreciados. Es la primera vez que aparece Nazaret. Pero si usted investiga su biografía, se va a dar cuenta de lo que le digo es verdad. De ahí salió María. Por eso sabemos que María era pobre. Porque era una ciudad muy humilde, muy pobre. Y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Hermanos, José es muy poco apreciado en la Biblia. Pero si usted se da cuenta, aunque los dos eran descendientes del rey David, tanto María como José, el trono le venía por José a Jesús. Por la descendencia del varón venían los tronos. ¿Sí me explico? Si José no hubiera adoptado a Cristo, no hubiera tenido derecho al trono de David. ¿Sí entendió eso? O sea que José juega un papel muy importante para la descendencia y para el linaje de Jesús. Aunque no era de sangre, el hecho de adoptarlo le daba los mismos derechos que a cualquiera. De hecho, el pueblo de Israel criticó mucho, pero no sabían si era de él o no. Porque él aceptó a María. Y entonces muchos pudieron haber pensado, híjole, se comieron, como dicen en México, la torta antes del recreo. La embarazó, pero bueno, le cumplió. Otros han de haber dicho, no, regresó embarazada de por allá donde anduvo. Pero la verdad es que al aceptarlo, el niño nace como descendiente de él. ¿Sí me entiende eso? Y eso es lo que lo hace acreedor al trono del rey. Aunque María era del linaje de David, no tenía el derecho como si fuera de un varón. Por eso es tan importante José en esta ecuación, en este mensaje. Y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Hermanos, ¿le dijo que era bendita sobre las mujeres? Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué quiero aclarar eso? El error de la iglesia romanista es que pone a María en un lugar donde no le corresponde. Ella era bendita entre las mujeres, porque estaba al mismo nivel que cualquier otra de las mujeres que creían en el Señor. Pero Dios le escogió a ella. No porque fuera más o menos, porque Dios es así. Todos somos escogidos por Dios. ¿Por nuestra cara bonita, por nuestro poder, por nuestra gloria? No. Porque es su voluntad hacerlo. Y nadie lo podemos cuestionar a Dios. Él escogió siempre de lo más bajo para exaltar su nombre. Sí, amén, amén. Los que estamos en el Señor venimos del mundo del pecado. Y los que nacen tienen un proceso que también los hace ver que no somos nada sin Él. Por eso Él dijo, yo soy la vid.
Porque necesitamos estar conectados a Él para poder sobrevivir en este mundo de pecado. Separados de Él, nada somos. Amén. ¡Qué hermoso! Él está diciéndole a María, María, la gente dice es que los cristianos creen en María. Claro que creemos en María, pero en la María abnegada. No en la que ellos han puesto por encima, incluso de su hijo. Qué triste, ¿verdad? Verso 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Hermano, María se turbó. Porque era una niña entre los 13 y los 16 años. Vamos a pensar que tenía 16 para no dejarla tan chiquita, como solo Dios sabe. Y que llega o ve un ángel. Si usted lee a Zacarías, cuando vio el ángel le dio miedo. Ella no es miedo, se turba, le da. Pero ¿qué es lo que la turbó? Sus palabras. ¿Qué salutación es esa? ¿Sabe por qué la turbaron sus palabras? Porque vean las palabras del ángel. El Señor es contigo. Salve muy favorecida. Bendita tú entre las mujeres. Ella entendía perfectamente, porque como buena descendiente de judíos, conocía la palabra. Y que alguien le dijera a ella que el Señor era con ella, sabía que algo iba a suceder en su vida. Sabía, entendía esas palabras. Por eso se turbó. Y además, como joven, no se sentía digna. Porque ella misma lo dice. Entonces, verso 30, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. ¿Oyó eso? ¿Qué halló María? Gracia. No era mejor que nadie. Dios le dio un regalo, como nos lo da a nosotros hoy. Cristo. El primero en recibir a Cristo es María. Pero ahora todos lo tenemos. ¿Sí entiendes eso tan hermoso? Y la misma gracia que le dieron a María, la tenemos los cristianos. En espíritu y en verdad. Delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre un hijo. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermano, la palabra Jesús que viene ahí significa, viene de la raíz latina Jesús. Y Jesús viene de la raíz griega Jesús, que a su vez viene del hebreo antiguo Yehoshua, que es una variante de Yehoshua, que significa Dios es Salvador. Dios salva. ¿Sabía que Josué también significa lo mismo? ¿Qué estaba diciendo cuando dijo: y llamarás a su nombre Jesús? ¿Quién fue el que llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel? Josué. Y ahora, así como Josué llevó la tierra prometida al pueblo de Israel, ahora el ser que venía era Dios salvando a un pueblo para llevar una nueva tierra prometida. Amén, amén. La vida eterna con él. Aleluya. Por eso tenía que llamarse Jesús. Yoshua, Yeshua, como lo pronuncien, el significado es el mismo. Dios salva. Él era el Salvador. Por eso es triste cuando la gente se pelea por el nombre, por lo importante lo que significa. Dios salva. Imagínense lo que sintió María cuando le dijeron que se iba a llamar Jesús. Ella entendió, hermano. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan de la promesa de Isaías? Se cumple. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se acuerdan de la promesa de Isaías? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco
varón. ¿Oyó eso? ¿Era virgen María? Sí, ahí lo dice. Pero eso no dice que no tuvo más hijos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le menciona un hecho para que ella creyera. He aquí a tu pariente Elizabeth, ella era estéril. Lo pueden leer en el capítulo 1 de Lucas. Atrás, más atrás lo estamos leyendo. Ella también concibió un hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible, nada imposible para Dios. Dios no te dice algo y te deja y hazte bolas, no. Te abre las puertas para que lo creas y lo vivas. Por eso es tan peligroso que la gente se crea profeta hoy en día. Porque las profecías de Dios se cumplían porque Dios lo prometía y Dios lo hacía. Hoy ya no es diferente. Ahora la palabra ya está cerrada. Y las profecías están aquí. Y se cumplieron. Amén. Todo lo que leímos atrás se cumplió en Cristo. Y lo que viene por delante se cumple conforme a la palabra. Ya no hay más profetas de ese tipo. Ahora el profeta es el que predica la palabra. Y dice la palabra de Dios ahí que María dijo: sí, a partir de hoy voy a ser alabada. ¿No va? Sí, hoy soy grande. Se brincó de gusto. Vea lo que hizo María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, María dijo que ella era la esclava del Señor. Aquí ponen sierva, pero esa palabra sierva también se traduce como esclava. ¿Qué dijo María entonces? Que ella era la esclava del Señor. Y si usted sigue leyendo, se va. María se va a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth recibe a María. Verso 43. Vean lo que pasa ahí. Es importante que lo entiendan. Verso 42, perdón. Llega María delante de Elizabeth. Elizabeth, su prima. Bueno, dice que es su prima. Verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Bueno, aquí hay algo importante, hermanos. En el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan, saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo aquí porque es importante. ¿Elizabeth habló lenguas? No. El bebé dentro de ella fue lleno del Espíritu Santo. Juan. De hecho, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, le dice que ese bebé iba a ser lleno del Espíritu Santo desde la concepción. Para esos que dicen que los bebés no existen, que puedes abortarlos. Ahí está. ¿Cómo fue lleno del Espíritu Santo? Ya era una persona, aunque estaba dentro del vientre. Ya era una persona. Cuando oye la voz de María, salta el bebé porque sabe que viene el Salvador dentro ahora de María. Y son llenos del Espíritu Santo el bebé y Elizabeth. Y no hablaron lenguas. Porque la llenura del Espíritu Santo no depende de un hecho. Tú no puedes decirle a Dios que, ay Señor, ahora yo voy a concentrarme y voy a llenar del Espíritu Santo. No. La llenura del Espíritu Santo depende de la voluntad de Él. Y no de la nuestra. El estar en comunión con Él nos va a dar la llenura poco a poco conforme a su voluntad. Pero no es que hablen lengua. Aquí no hablaron lengua. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí entiendes eso? Y ella le dice a María: bendita tú entre las mujeres. Lo que le dijo ¿quién? El ángel. Ella no oyó al ángel ahí.
Pero le dice lo mismo que el ángel, para que María sintiera la presencia de Dios y pudiera tener paz. ¿Cómo cree que se sentía una niña de 16, de 13, 14, 15 años diciéndole que va a tener al Hijo de Dios? Ocupaba a alguien que le escuchara, y Elizabeth fue ese alguien que Dios usó para que ella tomara fuerza y valor. Y bendito el fruto de tu vientre. 43. ¿Por qué se me concede a mí? Vea lo que dice ella. Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿A quién exalta Elizabeth? ¿A María? No. La madre de su Señor. ¿A quién está exaltando? Al bebé que está dentro. Cristo. ¿Quién era el Señor? El bebé. El pequeño cigoto que dicen los doctores. Es un cigoto, todavía no tiene vida. ¿No tiene vida? Ya lo reconocían como el Señor. Y no tenía más que días de haber sido concebido en María, engendrado, puesto ahí. Y ya le decía a Elizabeth, mi Señor. ¡Wow! ¿Entiende tan maravillosa enseñanza que usted puede dar para estos días que vienen? Y para quitarle a la gente ese concepto de María. Porque tan pronto como llevó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. ¿Qué le hizo a María que pudiera tener ese niño? Creer. ¿Qué es lo que movió a María? La fe. ¿En quién? En las promesas del Señor. Vea la oración de María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella es la que salva, como enseñan los romanistas, entonces ¿por qué ella misma dice que necesita un Salvador? ¿Qué dijo María, llena del Espíritu Santo, a Elizabeth como respuesta a sus palabras? Regocijo, enaltece mi alma al Señor. O sea, ella dice, es que esta es obra de Él. Ella agradece a Dios, nunca se pone por encima de la criatura. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién es el Salvador? Dios. Vea lo que dice 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo se consideraba ella? Lo más vil. ¿De dónde nos ha considerado a nosotros? Igual que María. La bajeza de sus hijos. O sea, ella se dio cuenta que no era merecedora, pero que Dios tuvo gracia con ella. Como nosotros. ¿Somos merecedores, hermanos? No. Pero Dios tuvo gracia sobre nosotros. Aleluya. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande! Conocer lo que María dijo. Y ella misma dice, pues aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella no esperaba que la adoraran, sino que dijeran, qué grande bendición tuvo María. No esperaba más. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación. ¿A quién? A los que le temen. ¿Cuál era la característica de María? Temía al Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos ese temor reverente. No ha cambiado nada, mi hermano. Pero todo lo hemos transgredido y cambiado y transformado en pensamientos humanos. Le digo que siga leyendo ya en casa el resto. Se queda 3 meses ahí y vuelve a José. Márquele ahí. Bueno, no le marque, vámonos a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 1, perdón. Capítulo 1. Mateo. Vea lo que estuvo a punto de hacer José. Mateo capítulo 1. Por eso es tan importante entender todo el contexto bíblico. ¿Listos? Verso. Mateo capítulo 1,
¿No les dije el versículo? 18. Amén. ¿Listos? El nacimiento de Jesucristo fue así, el complemento de lo que leímos. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, oiga eso, todavía no vivían juntos. En el pueblo de Israel, el matrimonio era en 3 pasos. Primero, el compromiso, que lo hacían los padres, ni siquiera lo tenía que ver los novios. Segundo, el desposorio, se daba la dote y se desposaban, es decir, ya se pertenecían el uno al otro, pero no vivían juntos durante casi un año. Y después venía la boda. ¿Para qué servía ese periodo de tiempo del desposorio? Para que los padres instruyeran a María de lo que le gustaba a José. Y para que José preparara la casa donde María iba a vivir. Todos los matrimonios en el judaísmo no se casan si no tienen que ofrecerle a la mujer una casa. Porque la regla es, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y hará una sola carne. Esa es la regla bíblica. No dice el hombre se quedará en casa de sus padres, ¿verdad que no? Entonces, esa regla bíblica, los judíos la cumplían al pie de la letra. Hoy han cambiado muchas cosas, pero la regla en ellos era clara. Por eso José se hacía el compromiso y se dedicaba a construir la casita, a buscar dónde va a meter a la futura esposa y a hacer planes. Y ella a prepararse para ser esposa. No nomás era, ay, te amo, yo también. Y ya cuando se casan no cocinan, no lavan, no nada, el otro no trabaja. ¿Qué pasó? Pues porque nunca hicieron lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, se juntaron, se desposaron. El nacimiento de María, su madre, que José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, pero José no sabía. Imagínense a María llegar 3 meses después que José la vio irse y ya con barriguita. ¿Qué cree que pensó José? Por lo que usted pensaría y lo que yo pensaría, mi hermano. José, su marido, verso 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si José rechazaba a María, tenía que denunciarla. Y si José denunciaba que él no era el padre de ese niño, María moría apedreada. Imagínense el valor de María. Pero aquí demuestra el amor de José. José amaba a María. Ahora, si él la abandonaba y se iba, entonces los padres de María lo iban a acusar de no cumplir el compromiso. ¿Y quién ahora tenía que ser apedreado? José. Él estaba dispuesto a morir por su esposa amada. Gran lección de un hombre, ¿no? Para nosotros los varones. Por eso pensó en dejarla en secreto. Mejor me voy. Porque él no consintía ver a la que él amaba ser apedreada. Él era un varón justo. No podía cargar con el hijo de otro porque él iba a sentir que no era justo. ¿Justo qué quiere decir? Él cumplía la ley. Y la ley decía que había que apedrearla. Pero él no quería eso. Él era justo, hermanos. Cuidado con eso. Él buscaba ser un hombre de Dios todo el tiempo. Por eso mejor dijo, no. Para evitar todo, huyo. No me la maten ella y a mí a ver cuándo me agarra. Qué grande es el amor cuando existe. Y pensando él en esto, verso 20, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Ese Jesús es el Salvador, el que Dios salva. José recibe el mensaje del ángel. Y él, ¿cuál es la primera característica bella de José? Una, que amaba a María. 2, era un hijo obediente de Dios.
¿Él dudó del ángel? No. Porque creía en quién? En Dios. En nuestro Señor, el Padre. Entonces, ¿qué hace? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta por medio del que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, y que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió su mujer. ¿Por qué el ángel le dijo a José que el niño se tenía que llamar Jesús? Para que no fallara el nombre. Cuando José regresa a María, porque María ya pensó, este se fue, le dice: yo te acepto, porque el ángel me dijo, se le presenta, y cuando José le dijo a María, y le vamos a poner por nombre, María también le dijo Jesús. Entonces José se dio cuenta que el mismo ángel que le dijo a María, le dijo a él, y se confirma para que él tuviera paz. Dios no hace las cosas en medias, hermano. Por eso ambos sabían el nombre, para que ellos mismos se dieran cuenta que era una obra de Dios. Y él no tuviera problemas. Aunque él creía, el corazón podía seguir engañoso, acuérdese. Somos de carne. Pero al oír eso y al ver que ambos coincidían en el nombre, él tuvo paz. Porque entonces era un hijo de Dios. Porque ellos entendían esa palabra Jesús, hermano. Ellos eran conocedores de la palabra. Y sabían que eso significaba que ese era el Mesías prometido. Ellos lo entendieron. Verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese no la conoció, ¿qué quiere decir? Que no tuvo relaciones hasta que nació Jesús. Pero tuvo más hijos, María. ¿Qué debemos de predicar este día? 25 de diciembre. Bueno, mañana, esta noche. El nacimiento virginal de Jesús, sí, pero que María nunca se puso por encima de él. Es el momento ideal para mostrar que el Salvador tiene nombre, Jesucristo. Y lo va a complementar usted todo lo que enseñamos con Romanos 5. Váyase a Romanos 5, no se lo voy a leer todo, solo quiero que lo tenga ahí anotado para que lo predique. Romanos capítulo 5. ¿Ya llegaron a Romanos? ¿Sí se acuerdan de estar Romanos, verdad? Sí. Romanos capítulo 5. Usted le va a leer a la gente esto. Lo leo corrido. ¿Listos? Desde el 1. ¿Listos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él nació, pero nació para morir por nosotros, para entregar su vida, como ya lo leímos en Isaías 53, para entregar su vida por los pecadores y hacernos salvos por gracia. Y aquí está esa gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde está la salvación? En Cristo. Esta es la parte medular del Evangelio. Verso 9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, estamos separados del pecado. Estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero en Cristo hay salvación. Arrepiéntanse. Él vino a este mundo, sí. No para que hiciéramos un fiestón, sino para salvarnos en la cruz del Calvario. Y el día 6 les vamos a dar la segunda parte del nacimiento de Jesús. Hoy esto es lo que se predica, para que el mundo sepa que Él vino, cómo vino, y que María no es superior a Jesús. Que hay un solo Salvador, Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor.